Hay un hermano de nuestras alabanzas que nos dice, hermanos, a nosotros lo que nosotros venimos a buscar a este lugar. Y nos confirma ese deseo, hermanos, que nos acompaña a cada uno de nosotros, el cual es la bendición de nuestro Dios. Pero no solamente venimos a buscar, hermanos, su bendición, también le venimos a dar. ¿Qué es lo que le venimos a dar al Señor? A dar gracias, a dar la honra, a darle la alabanza, a darle la adoración que solamente, hermanos, a Él corresponde y a Él pertenece. Todos los que estamos en este lugar, en este día, hermanos, hemos recibido el favor de Dios. Así es. De alguna manera, cada uno de nosotros somos deudores a nuestro Dios y hoy queremos pagar nuestros votos. Hermanos, hoy queremos bendecir su nombre, alabarle. Pero antes, hermanos, iremos en nuestra oración de reconciliación para que con toda libertad podamos nosotros acercarnos, hermanos, a nuestro Dios en el nombre glorioso de Jesucristo. Bendito Padre celestial, Señor, alabado y glorificado sea tu glorioso nombre, Padre, Señor, dale gracias. Vengo delante de ti, Señor, a darte gracias. Señor, que todas las cosas proceden de tu mano, provienen, Señor, de ti. Hoy, Señor, con gratitud, con reconocimiento, vengo, Señor, a darte gracias en nombre de Jesús. Me has cuidado, me has bendecido, me has, Señor, ya que tú, Señor, vives todas las cosas, Señor. regálanos. Hoy quiero alabarte, hoy quiero bendecirte, quiero tributarte la gloria, Señor, seas mi Señor, que vives y reinas para siempre, que tú seas en el nombre glorioso de tu Hijo, mi amado. Que la paz de Dios, la gracia de Jesucristo, sea con todos mis hermanos. Amén. Vamos a buscar nuestra alabanza 395 de los himnarios. Oh, jamás nos cansaremos de la gran canción. Loores a Dios, aleluya. Amén. Gloria al Señor. Por la fe la cantaremos con el corazón. Loores a Dios, aleluya. Esa es la razón, hermanos, por la que tú y yo hoy estamos en este lugar. Amén. Y es un privilegio para nosotros poder cantarle, poder alabarle, Así es. poder, hermanos, tributar ese reconocimiento, puesto que todas las cosas proceden de su mano. Así es. Lo haremos en el nombre de Jesucristo. Oh, jamás nos cansaremos de la gran canción. Glorias a Dios, aleluya. Por la fe la cantaremos con el corazón. Glorias a Dios, aleluya. A los hijos del Señor pertenece el cantar, pues vendrá el Salvador y nos arrebatará del palacio celestial. Gozaremos más allá. Glorias a Dios, aleluya. Oh, la indecible gloria del divino amor. Glorias a Dios, aleluya. Que en sus alas lleva el alma con el Salvador. Glorias a Dios, aleluya. A los hijos del Señor pertenece el cantar, pues vendrá el Salvador y nos arrebatará del palacio celestial. Gozaremos más allá.
hijos del Señor pertenece el cantar, pues vendrá el Salvador y nos arrebatará del palacio celestial. Gozaremos más allá. Glorias a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Para la honra y la gloria de nuestro Dios. La alabanza nos recuerda, hermanos, este sagrado privilegio que tenemos cada uno de nosotros. A los hijos del Señor pertenece el cantar. Gloria al Señor. Porque nosotros lo escogimos, porque nosotros lo quisimos, porque nosotros lo buscamos. No, nos dice su palabra, nos dice, ¿verdad, hermanos, que fuimos buscados por Dios? Tales adoradores buscan que le adoren en espíritu y en verdad. Así es. Y el apóstol Pablo nos recuerda, hermanos, también cómo nos debemos de cantarle a nuestro Dios. Decía él: cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Así es. Aquello que sale, hermanos, de lo más profundo de nuestro corazón. Aquello, hermanos, que es el producto de nuestra fe, como decíamos al principio de nuestra alabanza. Por la fe la cantaremos con el corazón. Qué bendición el Señor nos ha regalado. Qué privilegio, hermanos, goza nuestra alma. Disfrutamos cada uno de nosotros, porque sabemos que no le cantamos, hermanos, al viento, no le cantamos al aire, sino a Dios, que vive y reina para siempre. Nuestra alabanza sea para la honra y la gloria del Señor. Vamos a orar a continuación, hermanos, por el apóstol de Jesucristo. Decía el hombre de Dios, hermanos, en estos días pasados, que vendrá, hermanos, para la iglesia, para el pueblo de Dios, pruebas, van a venir luchas. Pero decía él, hermanos, con esa seguridad, pero la iglesia del Señor sabe cómo debe, hermanos, de reaccionar. Sabemos cómo debemos de actuar cada uno de nosotros, porque enseñanza e instrucción tenemos del apóstol de Jesucristo. Que Dios bendiga a su siervo. Amén. Que Dios le guarde, que Dios le fortalezca, hermanos, siempre en su sentir, hermanos, hermoso que Él, hermanos, tiene. Siempre se acuerda del pueblo de Dios, se acuerda de ti, se acuerda de mí. No solamente de las grandes multitudes, hermanos, también donde estén 2 o 3 hermanos. No solamente los que están más cerca, sino los que están, hermanos, más lejos, más retirados. Hermanos, a todos cubre, a todos abarca la oración del apóstol de Dios. Hoy el Señor nos da la bendición de pedirle, hermanos, que Dios sea con él, que Dios le fortalezca. Se acerca un día de grande bendición, hermanos, en el cual queremos, hermanos, que esté gozando, ¿verdad?, de completa salud, de completo, hermanos, vigor y de mucha alegría. Hermanos, Dios, hermanos, que es poderoso, lo haga, lo conceda para la gloria de su santo nombre. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Para la honra y la gloria del Señor. Oremos en el nombre de Jesucristo. Oh Padre celestial, bendito seas, mi Señor, y alabado y glorificado sea tu precioso Padre celestial. Qué alegría para mi alma, Señor, tener al Señor.
hacedor del maravilloso. Acercarme, Señor, a ti, a pedirte de dulce por la vida preciosa de tu santo cielo. Se acerca un día de gracia y bendición, Señor. Que tú, Señor, le has levantado para Veré, Señor, Señor, a ti te ruego. concede, Señor, Dios mío, las Que peticiones. multipliques, Señor, sus fuerzas. No solamente quede en el deseo de la fe, salud, de bienestar, sino que se vea cumplido, realizado, Señor, en el todo momento con él. primeramente para gloria de tu nombre, Señor, para que Dios y le tienes te ruego, mi Señor, bendiga y guarde, que le sigas prosperando en todo, Señor, sigamos teniendo todas tus bendiciones, Señor, de la hermosa salvación que por el tuyo nos ha pasado. nuestro Dios siga preparando mesa delante de su siervo, todo lo que necesite, todo, hermanos, lo que él ocupe. Y no solamente, hermanos, sus deseos sean anhelos, sino que sean, hermanos, una realidad para la gloria de Dios y alegría del apóstol de Jesucristo. Dice la alabanza 316 de los himnarios. Libro santo por Dios inspirado, manantial de verdades eternas. Has venido a romper las cadenas del pecado, ignorancia y temor. Porque esta palabra, hermanos, es poderosa. Así es. Esa palabra, hermanos, está respaldada por una autoridad, hermanos, de parte de nuestro Dios. Vamos con alegría a entonar nuestra alabanza para la gloria del Señor. Libro santo por Dios inspirado, manantial de verdades eternas, has venido a romper las cadenas del pecado, ignorancia y temor. Tú nos hablas de regias mansiones, de un destino feliz más allá. Manifiesto a la vista nos pones lo que al santo su Dios le dará. Es perfecto el mandato divino, rectamente encamina las almas al pequeño a quien tú tanto amas. Tus preceptos lo hacen crecer, paz y gozo perfecto le has dado al mortal que en tus aguas bebió. Galardón inmortal ha logrado el que fiel su mandato guardó. Sigue siempre brillando en el mundo, que millones tu luz desconocen, y
gloria del Señor. Tú y yo sabemos perfectamente, hermanos, quién es ese libro santo que ha sido, hermanos, inspirado por Dios. Amén. Que ha sido, hermanos, que a Él le ha sido revelada, hermanos, esta palabra. Pero decimos nosotros en lo último de nuestra alabanza: Dios bendito, despeja mi mente para ver tu perfecta verdad. Decía el salmista, para contemplar la hermosura de tu santidad y para inquirir, ¿en dónde? En tu santo templo. Aquí es donde el Señor nos regala, hermanos, su bendición, su palabra. Y decimos nosotros, no solamente, hermanos, para que despeje nuestra mente de los problemas, del afán diario, de las preocupaciones, no solamente, hermanos, para ver o para conocer tu perfecta verdad, sino que dice la alabanza, hazla guarde. Para poder guardarlo, hermanos, tenemos que conocerlo, tenemos que comprenderlo. Hazla guarde por siempre obediente, alabando tu excelsa bondad. Porque allí es donde está la bendición. No solamente la bendición se concentra, hermanos, en conocer, hermanos, estas cosas, en entender, hermanos, estas cosas, sino en obedecer esta palabra, hermanos, que a través de su siervo hoy se nos está predicando a cada uno de nosotros, sea para la honra y la gloria del Señor. Vamos a orar, hermanos, por el cuerpo ministerial. Que Dios bendiga a todos estos santos hombres, la casa de sus siervos, sus compañeras, sus santos hijos, nuestra hermana Eva, toda su familia, hermanos, también. Amén. Que Dios les bendiga. Su afán, su principal objetivo, hermanos, en su trabajo, en sus actividades que ellos van siempre llevando a cabo, es alegrar al siervo de Dios. Sí, es dar un descanso, hermanos, al apóstol de Jesucristo. Buen propósito, buen deseo, que Dios le siga, hermanos, prosperando, le siga guardando. Y así Dios bendiga, hermanos, a todo el cuerpo ministerial, hermanos, desde el pastor, hermanos, diáconos, hermanos, encargados, hermanos, obreros, batallones. Que la gracia de Dios sea con todos ellos. Oremos, hermanos, dile al Señor que nos bendiga también con su palabra, hermanos, en esta tarde, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bendito y alabado sagrado toda la compañía de toda la casa de los santos siervos y de los amigas, padres, hermanos, todo el cuerpo ministerial, Señor, diferentes partes, diferentes lugares, pues ese buen propósito, buen deseo, sea, Señor, Señor, en el nombre de Jesucristo, a todo el cuerpo ministerial, pastor, que ya es encargado, bendice, Señor, el trabajo de su Padre. Luego les guardes y les concedas, Señor, mayor gracia, mayor petición, Señor, por los bienes, jóvenes de salud, Señor, y de salud está en el levantar. La comida de los santos siervos. Se desatar, Santa, nos des tu santa bendición, Señor, por la vida de Dios, que hay en nuestros corazones, santos siempre espíritu. Invito a mis hermanos para que abramos nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 16. Dice: para la honra y la gloria del Señor.
La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él para la honra y la gloria del Señor. Amén. Siéntense, mis hermanos. Se nos ha estado hablando en esta semana acerca de los instrumentos musicales. Decimos nosotros, hermanos, que tenemos la responsabilidad de explicar y responder por qué razón nosotros no usamos dichos instrumentos mecánicos. Y quienes no lo usan, hermanos, tienen también el deber de aclarar. Quienes lo usan, tienen el deber de aclarar por qué lo hacen, por qué lo usan, por qué lo emplean. Y en esta tarde, hermanos, vamos a tocar un poquito, hermanos, tocante a lo que era la ley, a lo que era el primer pacto y todo lo que encerraba, todo lo que contenía, hermanos, en ese primer pacto. Y vamos a ver qué sucedió con todo eso. Porque algunos dicen, pues sí, Dios quitó algunos dicen Dios quitó solamente parte de la ley, parte del antiguo pacto. Y van de alguna manera ellos dependiendo, hermanos, lo que a ellos les gusta. Porque es un gusto de ellos. Así es. Es algo que ellos desean, hermanos, hacer. Y buscan de alguna manera cómo querer defender aquello. Y justificar, hermanos, esa acción. Dice en lo que hemos leído nosotros, la ley y los profetas eran hasta Juan. La ley y los profetas, hermanos, había una relación muy estrecha. Era, diríamos nosotros, uno solo, eran juntos la ley y los profetas. Al terminarse, hermanos, la ley, al culminar, hermanos, todo esto, se terminó también la función de los profetas. Amén. Se acabó. Dice la Escritura que Juan, hermanos, fue el último de los profetas, según la ley. Y dice aquí en lo que nosotros estamos, hermanos, observando, así brevemente, la ley y los profetas eran hasta Juan. Ese hasta, hermanos, señala un fin. Esa expresión de hasta determina, hermanos, una culminación, una finalidad. ¿Hasta cuándo era? ¿Hasta cuándo estaba, hermanos, ya predeterminado? Hasta Juan. La ley y todo lo que contenía la ley y todo lo que encerraba la ley y los profetas eran hasta Juan. Sí, porque señala la culminación, hermanos, de la ley, del viejo pacto, del antiguo pacto, y todo lo que se ofrecía, hermanos, en ella, o se realizaba, todo, hermanos, concluyó, todo terminó. Así rápidamente, Romanos 10:4, para ir, hermanos, al texto después que vamos a observar, hermanos, con más detenimiento. Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo. Otra vez, nos vuelve, hermanos, a ratificar lo que ya nos había sido confirmado, hermanos, por el Señor. Lo que había sido de antemano anunciado por los profetas. Porque el fin de la ley, el fin del antiguo pacto, hermanos, fue profetizado.
Fue anunciado por los profetas, Isaías, Jeremías. Aquellos profetas, hermanos, anunciaron que esto llegaría, hermanos, a un término. Y Cristo lo confirma. Hermanos, el apóstol Pablo lo vuelve, hermanos, a ratificar, lo vuelve a confirmar. Sí. El mismo que la dio, que fue Dios, el mismo que la reveló, que fue Dios, él mismo le puso fin. ¿Lo puede hacer? Hermano, pues él es el dueño de todo. Además, era necesario que esto se llevara a cabo. ¿Por qué era necesario? ¿Por qué era necesario que termináramos ese primer pacto? Para que entrara, ¿qué cosa? El nuevo pacto, que contenía mejores promesas. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Es decir, para dar entrada a la gracia que vino a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes que en la transfiguración, cuando el Señor, hermano, se lleva a dos de sus apóstoles y le dice: acompáñenme ustedes? ¿Y qué sucedió, hermanos, cuando estaban allá en el monte? ¿Qué contemplaron ellos? Tuvieron una manifestación. Sí. Dice que veían, hermanos, a Moisés y a Elías. Y una voz. ¿Qué dijo la voz? Este es mi Hijo amado, hablando de Cristo. A él oíd. Óiganlo a él. Moisés representa la ley. Elías representa a los profetas. Y Jesucristo representa a la gracia. ¿Y qué es lo que dice la voz de Dios? Oigan a Moisés. Oigan a la ley. ¿Qué dijo, hermano, la voz de Dios? Oigan a Elías. Oigan a los profetas. No. Ya, hermanos, hace a un lado. Porque ahora el tiempo de la ley y de los profetas ya se había que. Ahora entraba, hermanos, el tiempo de la gracia, hermanos, y señala y habla de Jesucristo y dice: a Él oíd. ¿Era ya el tiempo, hermanos, de la gracia? Sí. De esa forma, hermanos, también lo aclara, hermanos, el Espíritu de nuestro Dios. Muy bien. Ahora vamos, hermanos, a tomar Hebreos capítulo 7, desde el versículo 1 en adelante. Vamos a ir, hermanos, observando algunos puntos con la ayuda santa del Señor. Hebreos 7, 1 al 19. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Tú y yo sabemos que Melquisedec, hermanos, significa rey de justicia. Melqui en hebreo significa rey, Sedec significa justicia. Aquí el apóstol Pablo empieza, hermanos, a ir señalando la grandeza, hermano, de este sacerdocio, porque luego empieza a hacer la comparación con otro sacerdocio. Versículo 2: a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Es el único, hermanos, que en el Antiguo Testamento, hermanos, se menciona como profeta, como rey y a la misma vez como sacerdote. Porque dice, hecho semejante al Hijo de Dios. ¿Prototipo de quién? Prototipo del Hijo de Dios, de nuestro Señor
¿Cuán grande era este? Y aquí empieza, hermanos, el apóstol a ir mencionando, haciendo diferencia, por lo que más adelante nos va a ir aclarando. ¿Cómo era este sacerdocio? Grande. ¿Cuán grande? Fíjate, no nada más grande, sino él dice, ¿cuán grande era este? A quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Amén. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen el mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, porque ese fue, hermanos, el deseo de Dios. ¿Sí? Así Dios lo estableció, que ellos que servían al sacerdocio, ellos no tenían heredad, ellos no tenían, hermanos, pero Dios, hermanos, ordenó que se les diera, hermanos, algo a ellos, Así en ese cuidado que Dios tuvo, hermanos, para hermanos, esta tribu. Es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Amén. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Amén. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Claro que sí. ¿No era grande Abraham? Sí. ¿Cómo no, hermanos? Pero está haciendo una diferencia, hermanos, aquí el Espíritu de Dios. Y aquí, ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí, uno de quien se da testimonio de que vive. Amén. Por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Versículo 11, nos vamos a ir a empezarnos a observar, a analizar un poquito más, hermanos, esas cosas. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Cuál era la responsabilidad, hermanos, de los sacerdotes? ¿Qué es lo que les encarga Dios a los sacerdotes? Que enseñen, hermanos, al pueblo Así es. la ley. Amén. ¿Sí? Tanto, hermanos, que les empieza a decir, no beban vino, no beban sidra, no beban esto, no beban aquello, para que ustedes puedan, ¿qué cosa? Discernir perfectamente entre lo bueno, lo malo, lo justo, lo injusto, porque tenían una función, Así es. porque tenían una responsabilidad, porque bajo él recibió el pueblo la ley. Y luego hace una interrogante. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fue llamado según el orden de Aarón? Fíjate lo que ya empieza, hermanos, a ir señalando, hermanos, aquí, hermanos, el Espíritu de Dios. ¿Por qué fue necesario constituir otro sacerdote? Nos está dando la respuesta. Porque aquella ley y aquel sacerdocio, nada perfeccionó. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? ¿Qué le puso Dios, hermanos, al sacerdocio levítico? Le puso fin. Así es. Le puso término. Le puso, hermanos, una vigencia, hermanos, en donde esto habría de qué? Para dar entrada ahora a otro sacerdocio, pero que ya no sería, hermanos, según el orden de quién? De Aarón,
sino según el orden de Melquisedec. ¿Era un sacerdocio superior? Amén. ¿Es un sacerdocio más grande? Sí. Versículo 12. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. ¿Qué fue necesario? ¿Hacer qué cosa? Hacer un cambio. Dice, porque cambiado el sacerdocio, no se puede, hermanos, no se puede cambiar el sacerdocio y dejar la ley, o quitar la ley y dejar el sacerdocio, porque ambos, ¿cómo estaban? Unidos. Estaban unidos, ambos estaban juntos. Así fue, hermanos, la voluntad de Dios. Entonces, si hubo cambio de sacerdocio, según el orden, hermanos, levítico o de Aarón, dice el Espíritu de Dios en esta reflexión, necesario es que haya también cambio de ley. ¿Qué cambió? La ley también. Entonces, todo cambió, hermano. Todo cambió. En otras palabras, todo lo que en el primer pacto, en el antiguo pacto, se ofrecía, se presentaban los sacrificios, los holocaustos, hermanos, la adoración, hermanos, que se rendía, hermanos, a través de instrumentos, a través de tantas cosas. Todo aquello, hermanos, que consistía, hermanos, según la carne, todo eso cambió. Todo eso terminó. Porque todas esas cosas que mencionamos, hermanos, se presentaban en la ley. Se ofrecían en la antigüedad. ¿Qué hacían, hermanos, los sacerdotes? ¿Qué función tenían, hermanos, los levitas? ¿Tenían una función en particular? Sí. Así es. Pues todo lo que ellos hacían, hermanos, quedó anulado. Así. Cuando llega el cambio, hermanos, de este sacerdocio, de esta ley, hermanos, todo aquello, hermanos, fue quitado. Fue hecho, hermanos, fue abolido, fue hecho, hermanos, a un lado para que ahora, hermanos, se dé entrada a algo superior, a algo, hermanos, mayor. Bendito sea el nombre de nuestro Amén. Dios. Así es. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Así es. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés, tocante al sacerdocio. Y en otra parte, hermanos, del mismo libro de Hebreos también dice, hermanos, el Espíritu de Dios, que si Cristo, hermanos, viviera, ni siquiera fuera, ¿qué cosa? Sacerdote, porque no es de la, hermanos, tribu de Leví, sino es de la descendencia de la tribu de Judá, que no tenía nada que ver, hermanos, con el sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Porque los sacerdotes, según el orden, hermanos, levítico, estos eran, hermanos, por descendencia. Pero el sacerdocio, hermanos, de Melquisedec, ¿por qué es? No es por descendencia, Por Dios. es por elección. Amén. ¿Sí? ¿Hay diferencia, hermanos, en estos sacerdocios? Claro que sí. Y aquello, hermanos, era un sacerdocio, hermanos, temporal. Porque moría uno y volvían a poner otro y volvían a poner otro y así estaban ellos. Pero ese sacerdocio que es superior, hermanos, a todo esto según el orden de Melquisedec, no, hermanos. Es algo, por eso dice el apóstol, subrayando la grandeza de ese sacerdocio, es superior. ¿Es qué? Es más grande. Entonces, el sacerdocio levítico era por descendencia de la tribu de Leví. Y no todos, hermanos, no cualquiera. Porque si
Porque en la antigüedad habían requisitos. Aunque eran de la descendencia de los sacerdotes, sus hijos, no por ser hijos, hermanos, ocupaban el sacerdocio. Dice la Escritura, hermanos, que si en ellos había algún defecto, si estaban, hermanos, tuertos, si tenían manchas, si tenían, hermanos, algún defecto, hermanos, en sus cuerpos, no podían ejercer ese cargo. No podían ellos. Pero estamos observando que el sacerdocio de Melquisedec, hermanos, es por elección. Porque es un prototipo, hermanos, de Cristo. Que Cristo, hermanos, cuando vino, ¿verdad? Hermanos, Cristo es rey, profeta y sumo sacerdote. Versículo 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿Qué quiere decir abrogado? Anulado, abolido, fue quitado. El mismo, otra vez volvemos a lo mismo, el mismo, hermanos, que la dio, que es Dios, que fue Dios, él mismo tiene, hermanos, el derecho y la facultad, la potestad de también quitarlo, hermanos, y hacerlo a un lado o desaparecer. Así es. ¿Sí? Dice, queda pues abrogado, después de que nos está aclarando, hermanos, aquí todo lo que ha sucedido con este sacerdocio, hermanos, y con la ley. Dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Así es. Porque al principio, donde comenzamos a analizar desde el versículo 11, dice que aquello no perfeccionó nada. ¿Cómo fue? No logró, hermanos, el efecto, no logró, hermanos, el deseo. Y llega el tiempo en que en todo eso, hermanos, fue quitado por nuestro Señor Jesucristo. Versículo 19, estamos viendo, y dice, pues nada perfeccionó la ley. ¿Qué entendemos con esto, hermano? Ahora sí, volvamos otra vez, hermanos, a señalar. ¿Qué era lo que se ofrecía, hermanos, en el antiguo pacto? Fíjate, ahí se presentaban holocaustos, las expiaciones. Ahí se ofrecían, hermanos, y por ejemplo esos holocaustos, expiaciones que se iban presentando, hermanos, por el pecado, por la falta, hermanos, del pueblo, ¿lograba perfeccionar? No, cada año no perfeccionó nada. Ahora, ¿qué más, hermanos, se ofrecía, se presentaba, hermanos, en el antiguo pacto? La adoración. Recordemos, como veíamos en esta semana, días pasados, que lo más importante, hermanos, de aquello era el holocausto que se ofrecía. Dice que una vez que empezaba el holocausto a ofrecerse, ¿qué empezaban a hacer los levitas? A tocar los instrumentos. Los cantores a cantar. Y los sacerdotes, fíjate, cuando se daba inicio, hermanos, al holocausto, era, hermanos, la pauta para que ellos iniciaran, porque era parte de la adoración, era parte de lo que se presentaba en aquellos sacrificios. Y todo esto, hermanos, que se ofrecía, la adoración, hermanos, que acompañaban los holocaustos y donde intervenían, decimos, los levitas, sacerdotes, ¿perfeccionó algo? No, hermanos. Nos dice muy claro, pues nada perfeccionó la ley. Porque como lo declara ya, hermanos, el Espíritu de Dios, ineficaz. Así lo está, hermanos, declarando, ¿verdad?
Y si nada perfeccionó, hermanos, la ley, pues qué necesidad hay de seguir otra vez con aquello, hermanos, que se ofrecía, con aquello que se practicaba. Y dice, y de la introducción de una mejor esperanza. ¿Quién nos ha traído ahora la ley de Cristo? La gracia de Cristo. Una mejor esperanza. ¿Terrenal? No. ¿Material? No. Hermanos, celestial, espiritual y con mejores promesas. Así es. Dice, por la cual nos acercamos a Dios. Si estuviéramos nosotros en el tiempo, hermanos, de la ley, ¿nos podíamos acercar a Dios? No. ¿Como ahora lo hacemos? No. Porque ahora en este nuevo pacto que trajo nuestro Señor Jesucristo, ahora nos hace a nosotros competentes para poder acercarnos a Él y ofrecer ahora nuestro sacrificio. Porque, ¿qué es lo que somos ahora nosotros en este tiempo de gracia? Real sacerdocio. Que podemos presentar sacrificios aceptos a Dios por medio de Jesucristo. Y en otra parte dice, ¿verdad? Dice, os ruego pues por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Claro está, hermanos, que la palabra instrumentos, en lo que estamos leyendo nosotros ahorita, no aparece. No aparece la palabra instrumentos. Pero entendemos, hermanos, que fue quitada. Porque formaba parte de aquel pacto. La palabra circuncisión, hermanos, en esto que estamos leyendo, tampoco, hermanos, aparece. ¿Y qué sucedió? Fue quitado. Aquí en lo que estamos leyendo, en todo esto, hermanos, no aparece la palabra, hermanos, holocaustos. Pero tú y yo entendemos que fue ¿qué? Que fue quitado, porque todo eso formaba parte, hermanos, venía en ese mismo paquete, hermanos, que se ofrecía, que se practicaba. Pero ¿qué espera la gente, hermanos? Ellos esperan querer ver que diga, hermanos, aquí. Y no entienden y no comprenden. Y al último vamos a tomar, hermanos, dos razonamientos que ellos presentan y ofrecen, dice que para defender lo que ellos, hermanos, practican. ¿En qué nos convertimos? Si por mi gusto, si por mi necedad, por mi gusto o por mi necedad, quiero otra vez practicar lo que ya fue abrogado, lo que ya fue abolido, lo que ya fue anulado. ¿En qué nos convertimos? Rebeldes. Gálatas 2:18. Dice para la gloria del Señor. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Así es. ¿En qué nos convertimos entonces? Si por nuestro gusto, si por nuestra necedad, queremos otra vez practicar lo que ya fue, hermanos, destruido, lo que ya fue quitado, ¿en qué nos convertimos? En transgresores. Y dice su palabra, toda transgresión, dice, y toda desobediencia, ¿qué recibió? Justa retribución. Recibió justo pago, recibió justa retribución. ¿Qué hay entonces si nosotros nos convertimos en transgresores? ¿Hay un castigo? Sí, amén. Porque ¿quién fue el que lo destruyó, el que lo abrogó, hermanos? Fue Dios. Entonces, si las cosas que Dios destruyó,
las mismas volvemos a edificar, es decir, las mismas volvemos a practicar. Dice aquí, hermanos, el apóstol, transgresor me haga. Y ya vimos, ¿verdad?, ¿qué hay para el transgresor? Hay un castigo. Hay un pago, hermanos, a su desobediencia. ¿Y por qué las vuelve, hermanos, a practicar otra vez? ¿O por qué el hombre insiste en seguir practicando, hermanos, esas cosas? Porque desprecia lo último que Dios ha establecido y se aferra a lo que ya no agrada a Dios. Amén. Ejemplo. Números 21, 4 al 9. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan y agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y le dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Qué les daba la sanidad, hermanos, a ellos? La estatua, la serpiente, No. el metal, No. ¿no? Los colores que tenían, el color que tenían, ¿no? La obediencia, hermanos, a la palabra. Así es. La obediencia al mandamiento. Aquello era, sin duda, hermanos, pues era algo grandioso, porque alguien que era mordido y tenía esa oportunidad, hermanos, de voltear a ver, hermanos, aquello que estaba, hermanos, el árbol, hermanos, alto. Fíjate, sucedía, hermanos, la maravilla. Así es. Sucedía, hermanos, el milagro inmediatamente. Todo estaba, hermanos, estaba bien. Solo miraban y eran, hermanos, sanados. Creyeron a la palabra, obedecieron, hermanos, a esa palabra. Pero ¿cuál fue el error? ¿Cuál fue el error, hermanos, que tuvieron ellos? Segunda Reyes 18:4. Hablando aquí, hermanos, de Ezequías. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehustán. En el libro de Números que leíamos, que escribió Moisés, fue escrito en el año 1400 antes de Cristo. Y Segunda de Reyes, que escribió Jeremías, fue escrito 600 años antes de Cristo. ¿Cuántos años? Fíjate, ¿cuántos años tuvo el pueblo aquella serpiente de bronce? 800 años, según esos cálculos. Fíjate, por eso dice aquí, hermano, dice en lo que leímos nosotros: porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. Que no haya sido, hermanos, todo ese tiempo. Estoy
estoy haciéndonos la cuenta, ¿verdad? ¿Cuántos años duró desde que se llevó a cabo, desde que se hizo, hasta que la destruyó, hermanos, Ezequías? 800 años. ¿Cuánto tiempo, cuántos años duró Israel? Por eso te digo, todo estaba bien. Pero ¿cuál fue el error, hermanos, del pueblo? Que creyeron, hermanos, que tenía virtud, que tenía poder, que le debían algo, hermanos, a la serpiente, pero ¿le debían algo? No. Es lo que ellos, hermanos, pero ya Dios, ya la serpiente, hermanos, que había sido, hermanos, levantada, hermanos, por Moisés, había cumplido, hermanos, ¿su qué? Su función. Ya no más. Nada más sirvió, hermanos, para eso y se terminó. ¿Cuánta gente, hermanos, dice, verdad? Es que la música, es que los instrumentos nos acercan a Dios. Sentimos que el espíritu hermanos, se eleva, hermanos, que el espíritu, y empiezan ellos, hermanos, a hacer tantas cosas. ¿Qué hubiera pasado si estos hombres, cuando ven a Ezequías, hermanos, destruir aquella serpiente, hermanos, de bronce? ¿Cómo se verían ellos si después lo quisieran edificar o restaurar? ¿Qué acción sería delante de Dios? Una transgresión, una ofensa, una rebeldía, un pecado, una desobediencia y una inconformidad. ¿Sí? Y una inconformidad. Eso es lo que hace el hombre. Es lo que hace el hombre. Y vamos a tomar rápido ya dos razonamientos, hermanos, ya el tiempo se llegó. Que dicen ellos. Fíjate lo primero. Dicen ellos, la iglesia primitiva estaba constituida casi por judíos. Es muy probable que hayan continuado usando instrumentos musicales en la iglesia, así como lo hacían antes. ¿Qué están diciendo ellos? Que es probable. ¿Hay una seguridad 100%? No. ¿Es una qué? Es una probabilidad. ¿Y la iglesia gentil? ¿Dónde quedó la iglesia gentil? Porque ellos nada más están hablando de los judíos. ¿A quién le predicó Pablo? A los gentiles. No, hermanos, no mencionan, no incluyen a la iglesia gentil, solamente a la iglesia judía. Y luego dicen ellos, así como lo hacían antes. Yo pregunto, ¿quiénes fueron los que siguieron bajo ese antiguo pacto y que practicaban las cosas como antes? ¿Quiénes? ¿Los que recibieron a Cristo? ¿Los que creyeron en Cristo? No, sino los que despreciaron a Cristo. Los que no recibieron a Cristo, hermanos, ellos, quienes le rechazaron, ellos sí siguieron, hermanos, haciendo. Hasta el tiempo en que llega, hermanos, llegan, hermanos, los enemigos y destruyen aquel santuario. Dejaron de ofrecer ahora ¿qué? Holocaustos, sacrificios. Dejaron de hacer todo eso. Otro razonamiento que ellos dicen: la Biblia ni prohíbe ni ordena el uso de instrumentos musicales en la iglesia. Por lo tanto, la iglesia tiene la libertad de utilizarlos o no, según se sienta guiada por Dios. ¿Cómo ves? Cuando se establece esta forma de oración para Israel, hermano, pregunto, ¿era opcional o un mandamiento? Un mandamiento. Cuando ellos lo quisieran hacer, lo hacían. Y cuando ellos no querían hacerlo, ¿no lo hacían? Fíjate el razonamiento de ellos. Dice otra vez, la Biblia ni prohíbe ni ordena el uso de instrumentos musicales en la iglesia. Dice, por lo tanto, la iglesia tiene la libertad, fíjate lo que dicen ellos, de utilizarlos o no utilizarlos según se sienta guiada por Dios. Para Israel, ¿fue opcional?
No. No, para que él fue un ¿qué? Mandamiento. Fue un mandamiento. Ahora bien, si yo elijo lo que me agrada, si yo escojo, hermanos, lo que me gusta, entonces ya no estoy haciendo, hermanos, la voluntad de Dios. ¿Verdad que no? No. Ya no estoy haciendo la voluntad, sino que ahora ¿qué estoy haciendo? Mi propia voluntad. Entonces, esto piensan, hermanos, porque ignoran la palabra, porque ignoran la enseñanza, porque desconocen, hermanos, la doctrina, hermanos, que se ha predicado en estos tiempos a través de la revelación, hermanos, al apostolado. Sea esto para la honra y la gloria del Señor. Vamos, hermanos, a doblar nuestras rodillas, a darle gracias al Señor, que nos ha permitido, hermanos, terminar este día y nos ha dado este privilegio de poder estar, hermanos, en su casa. Dios cuidó, nos guardó. Hermanos, demos gracias al Señor. Oremos por las necesidades. Oremos por las almas que nos acompañan, que nos visitan y que están oyendo su palabra. Amén. Que Dios siga abriendo su entendimiento, sus corazones. Amén. Ellos ya vienen con otras ideas, con otras enseñanzas. Hermano, pues para la carne es difícil, pero en Dios está el poder, en Dios está el querer, y Él es el que haga, hermanos, y realice esta hermosa obra en nuestros corazones, según su sagrada voluntad. Oremos en el nombre de Jesucristo. Bendito Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, bendito en esta tarde delante de ti, para pedir Alabado y glorificado sea tu precioso nombre, Señor, la bendición de que tengas a bien seguir. Te doy gracias que me permites y me concedes, Señor, poder, Señor, acercarme delante de ti, venir ante tu presencia, Señor, alabarte, bendecirte, pero también para poner delante de ti mis necesidades, Señor. Seas propicio a mí, Señor, comprender tu palabra, entender tu señal, en el nombre glorioso de mi Señor Jesucristo. Bendito Padre Celestial, Señor, sigas concediendo, Dios mío, en este lugar la bendición. Santa palabra, bendiga las almas, Señor. Sus bendiga, corazones, Señor, recibes esta preciosa fe. Les ayude, Señor, las almas que están oyendo tu palabra, abre su corazón, tal y como tú ayudas, Dios. tuya es la obra, Señor, en que estás, Hablando de esta hermosa verdad, bendícenos por hemos amor dado, propio, Señor. Señor. A ti sea la honra, la gloria y la Gracias, alabanza, Señor, en todo. desde ahora y para siempre. Haces el Soberano, deseo soberano. allá, en el nombre glorioso del Señor. Por último, hermanos, nuestra hermosa oración de adoración a nuestro Dios, que Él es el que nos ha cuidado, nos ha guardado durante este día, nos permite, hermanos, tener, hermanos, esta oportunidad. Es un privilegio para nosotros poder acercarnos a Él, poder, hermanos, entregarnos como su pueblo, como su iglesia, lo que realmente somos, como sus hijos, ¿verdad? Reconociendo, engrandeciéndonos su nombre, hermanos, alabando su misericordia, hermanos, démosle la gloria en el nombre de Jesucristo. Bendito seas, Padre Celestial. Bendito Dios, Padre Santo, que vives y reinas Señor, para Dios siempre. mío todopoderoso. Mi alma, Señor, viene delante de ti, Señor, con reconocimiento, con gratitud. Gracias por ti. Venir a darte, Señor, gracias por Señor, todo lo por recibido de tu santa mano. Me Qué permites privilegio, una vez más Señor, tan grande para mi alma. delante de ti. Poder, Señor, alabarte, Señor, poder bendecir tu alabado glorioso nombre, seas, Señor. Bendita sea tu gracia, Padre Señor. Celestial. Agradezco, Señor, tu bondad, tu favor, todo lo que ofertas. Recibe, Señor, mi gratitud, mi agradecimiento.
el reconocimiento de mi corazón, de mi alma, por todo, Padre, por lo que eres, por lo que nos concedes. Gracias, Señor. Gracias por todo. Que me permites terminar este día en tu casa, darte la gloria y la alabanza. Bendito y alabado seas tu Señor. Gloria sea. Que la paz de Dios, la gracia de Jesucristo sea con todos mis hermanos y mis señores también. Amén.